Entonces vamos a iniciar. Primero, por un tema metodológico, vamos a responder las preguntas que nos realizaron durante la semana, las compilamos y vamos a responder esas inquietudes que tienen pues, los asistentes a la charla de la sesión anterior sobre el tema de la declaración de renta de personas naturales. Después vamos a abordar todo el tema de la reforma tributaria. Y por último pasaremos a hablar sobre un tema pues muy interesante que son los índices de coherencia tributaria. Entonces vamos a darle pues como toda la línea para estar finalizando sobre las 8 de la noche, unos minutos antes. Listo, entonces iniciamos. Bueno, entonces voy acá a compartir pantalla y Muy voy a bien. iniciar respondiendo las preguntas. Por eso está la presentación en esa diapositiva de ganancias ocasionales. Ya llegaría a esa pregunta. Entonces vamos a iniciar. Dice, en la DIAN me aparece, por ejemplo, proyectos de investigación aprobados en los cuales yo personalmente no recibí ningún ingreso. Pregunta, ¿todo lo que aparece lo considera la DIAN como ingreso? La respuesta es no. A ver, recuerden que la DIAN en este caso lo que hace es recibir una información, ¿cierto? ¿De quién? De quien le reporta esa información exógena, lo que conocemos como medios magnéticos. Pero como lo mencionaba en las sesiones anteriores, las empresas pueden cometer errores o las personas pues que generan o que hacen el reporte. Ellos pueden cometer de pronto algún error. ¿Qué pasa si en una cédula se le va un número de más o le queda faltando un número? Pues termina reportando a otra persona, ¿cierto? Entonces, si en el caso de cualquiera de ustedes les aparece en el reporte que está en la DIAN, les aparece información que no concuerda con su realidad, usted no está obligado a declararlo. Por supuesto, usted lo que debe hacer es tener sus soportes de su declaración, porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, y lo vamos a ver ahora en los índices de coherencia tributaria, puede ocurrir que se genere una alarma, sobre todo cuando los valores son muy representativos y terminen requiriéndolo. Es decir, usted lo puede requerir la DIAN, pero ojo que uno lo requiera la DIAN no quiere decir que lo van a sancionar. Lo podrían requerir porque ellos no son adivinos, ¿cierto? Y ellos simplemente van a decir, al hacer un cruce de información, van a decir, esta persona no me declaró este ingreso, por poner un ejemplo, pues lo voy a requerir para que me explique por qué no me lo declaró. Y en ese momento, ¿qué es lo que uno respondería? Pues que ese ingreso no lo obtuve por ningún medio. Entonces ahí simplemente no es uno reportar lo que dice la DIAN y ya, porque no lo está diciendo la DIAN. La DIAN lo único que está haciendo es compilando una información que recibió y nos la está suministrando a nosotros como ayuda o como una guía para nosotros elaborar nuestra declaración. Sí, pero no es obligatorio reportar o declarar todo lo que aparece en la DIAN. La otra pregunta es, un bien que es propiedad de 4 propietarios por partes iguales vale 300 millones de pesos. 2 de los propietarios están obligados a declarar y así lo han hecho, pero los otros 2 propietarios no poseen otros bienes o ingresos salvo su parte del inmueble. Sin embargo, el municipio ha reportado el valor total del inmueble y así aparece en la página de la DIAN para los 2 propietarios obligados a declarar. ¿Cómo se corrige este error? ¿Qué pasa con los 2 propietarios que no tienen otros bienes y nunca han declarado? La respuesta es la siguiente. Resulta que la DIAN hizo una solicitud a todos los municipios para que les enviaran la información de los bienes, de los predios, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Que los municipios lo que hicieron fue que enviaron la información del predio, el avalúo catastral, pero no separaron por los porcentajes de propiedad. Es decir, que en este caso, que es una propiedad de 300 millones,
que aparece de 4 personas en partes iguales, quiere decir que cada uno tiene el 25%. Es decir, que cada uno tiene 75 millones. Pero el reporte que le enviaron a la DIAN, pues aparece por 300 millones. Y como aparecen las 4 personas, pero no dijeron que cada uno tenía el 25%, entonces eso a cada uno le va a aparecer, en el reporte DIAN le va a aparecer el bien y le va a aparecer por 300 millones. Entonces, muy sencillo. A la respuesta que di a la pregunta anterior, es decir, es un error de reporte. ¿Ustedes qué es lo que tienen que declarar? Su realidad. Entonces, cada uno, los que tienen que declarar, van a declarar su 25%, ¿cierto? Y las 2 personas que no cumplen topes para declarar, no declaran, no declaran y ya. Yo entiendo que la pregunta está ligada a que como a esa persona que no está obligada a declarar porque tiene el 25% del bien, pero como le aparece el reporte en la DIAN, un bien de 300 millones, pues digamos que tiene esa duda y dice, ¿cómo así? Entonces ahora yo tengo que declarar. La respuesta es no. La respuesta es no por lo que estamos hablando, porque su realidad es que es dueño del 25% de ese bien. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Igual que la pregunta anterior, porque es que la DIAN no es adivina. Entonces la DIAN, ¿qué podrá decir? Esta persona tiene un patrimonio de 300 millones y no presentó declaración de renta. Entonces, ¿qué hace? Le va a mandar posiblemente, ¿por qué digo posiblemente? Porque la DIAN tampoco tiene capacidad para fiscalizar a todo el mundo. Pero si le llegara un correo invitándola a presentar su declaración de renta, pues podría o acercarse a la DIAN o responder ese correo informando que usted es propietario del 25% de un bien y que a la DIAN fue reportado el 100%. Con eso, pues si la DIAN no se queda tranquila con eso, pues le podría hacer un requerimiento y tranquilamente, pues la persona vaya a la DIAN y no le va a pasar absolutamente nada, simplemente va a contar la historia, lleva una copia del impuesto predial o de las escrituras y con eso en 5 minutos está saliendo de la DIAN sin ningún problema. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Las herencias tienen algún valor exento para el pago de ganancia ocasional? Y la respuesta está en esta diapositiva. Entonces recuerden, en la sesión anterior hablamos de ganancias ocasionales, ¿cierto? Que dentro de las ganancias ocasionales están las herencias. Entonces, ¿qué ocurre? La herencia es una ganancia ocasional, pero hay unas ganancias ocasionales exentas que están en el artículo 307 del Estatuto Tributario, en el cual para esta pregunta aplican los 3 primeros puntos y es el equivalente a las primeras 7.700 VT, que a valores de este año son 274.174.000 del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, es una ganancia ocasional exenta. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el causante es la persona que fallece. Entonces la persona fallece y deja unos bienes y esos bienes son los que entran en una sucesión, es decir, esos son los que pasan a heredar sus herederos, ¿cierto? Entonces, dice acá, del inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, los primeros 274 millones son exentos. ¿Y qué pasa si esa herencia la reciben, ejemplo, 2 hijos? Pues no es que cada uno se puede restar 274 millones, no. 274 millones es el valor máximo a restar por la casa, ¿cierto? Por el inmueble de vivienda urbana. Es decir, que si lo reciben entre 2, lo máximo que se podrá restar es la mitad cada uno, o si uno se resta los 274 millones, el otro no se lo podrá restar, ¿cierto? Entonces, si la ganancia ocasional por la herencia es de 500 millones, se podrá restar 270, y es, digamos, para una persona, entonces, y lo que está recibiendo es el inmueble de vivienda urbana,
pues lo que recibe es esos 500 millones, le va a restar 274 y sobre la diferencia va a pagar el 10%, que es la ganancia ocasional, el impuesto de ganancia ocasional. También que le aplica, dice, el equivalente a las primeras 7.700 VT de un inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o explotación económica. Esta exención no es aplicable a casas, quintas o fincas de recreo. Y en el tercero, ¿qué dice? El equivalente a las primeras 3.490 VT, que son 124.268.000 pesos, del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o herencia o legado reciba el cónyuge y cada uno de los herederos o legatarios según el caso. Entonces, si yo recibo una herencia de 300 millones, yo me puedo restar 124.268.000 pesos y la diferencia debo pagar el 10% de impuesto de ganancia ocasional. Con esto ya vamos a cerrar este tema y vamos a entrar en materia con lo que tiene que ver con lo que conocemos como la reforma tributaria. Entonces, esta reforma tributaria pues fue llamada Ley de Inversión Social, ¿cierto? Vamos primero a hacer como un recuento de por qué llegamos a ella, ¿sí? Y después vamos a entrar en materia de la reforma. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, es importante conocer la historia. Resulta que en Colombia, desde 1897 hasta hoy, se han hecho más de 100 reformas tributarias. Pero no nos vamos a remontar a 1897 ni a 1905, sino que vamos a hablar del 2000 hacia acá. Del 2000 hacia acá van 12 reformas. Es decir que se está haciendo una reforma, ya pasa el promedio de los 2 años, o sea, ya menos, en año y medio se está haciendo una reforma, ¿cierto? Y acá podemos observar, digamos, tomando desde el 2014, que pasamos al 2016, 2018, que fue la ley 1943, que es la que conocimos como ley de financiamiento, que ¿cuánto duró? Duró un año. La tumbaron. Entonces después salió la ley de crecimiento, que es la ley 2010, que es la que en este momento está vigente, que es con la que estamos realizando nuestra declaración de renta de este año, que es el periodo gravable 2020, y de la misma manera vamos a hacerla el próximo año, porque el próximo año vamos a estar en 2022 y vamos a declarar el periodo gravable 2021. Recordemos que las normas tributarias, todas estas reformas, aplican a partir de enero 1 del siguiente año. Es decir, que la reforma que se va a firmar este año va a comenzar en enero 1 del año 2022. Habrá alguna excepción de algunos artículos, de algún articulado, pero la norma como tal y todo el tema de la declaración de renta aplica a partir del 1 de enero del año siguiente a la promulgación de la norma. Es decir, que el próximo año vamos a elaborar nuestra declaración de renta de la misma manera que como la estamos haciendo este año, que es bajo la ley 2010 de 2019. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que cada 2 años o hasta menos tiempo se viene haciendo una reforma tributaria. Por lo tanto, pues para nadie va a ser una sorpresa que este año se dé una reforma tributaria, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué se va a dar esa reforma tributaria? No es solo porque ya sea una costumbre, sino que vamos a comenzar a ver cómo está la situación del país en tema económico, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos acá? Acá podemos observar el comportamiento de los ingresos monetarios de los hogares. Entonces, ¿qué encontramos acá? Acá encontramos que con el tema sobre todo ligado a la pandemia, porque estamos haciendo un comparativo 2019-2020, vamos a encontrar que los más afectados fueron las personas, o los hogares más bien, de menores ingresos. ¿Por qué? Se los voy a explicar de esta manera. Un hogar que en 2019
tuvo un ingreso de 7.400.000, en 2020 se le bajó ese ingreso a 6.600.000. ¿Cuál fue la variación? 9,9%. Pero mire un hogar que tiene un ingreso de 353.000 en 2019, mire en qué se convirtió en el 2020, en 222.000. ¿Cuánto fue la variación anual? Del 37%. ¿Eso por qué se da? Porque es que ustedes saben que en este país hay mucha informalidad, ¿cierto? Y además, por la situación que estamos viviendo todavía, pero que fue mucho más sentida al inicio pues de la pandemia, en la cual tuvieron que cerrar las empresas, pues despidieron mucha gente. ¿Y quiénes fueron los primeros que perdieron sus empleos? Pues todo ese sector operativo, todas esas personas más bien eh, de la parte operativa. Y eso se notó pues acá lo podemos ver en esta matriz donde vemos ocupados 2019-2020, donde estas personas de 1.300.000 de ingreso pasaron a 986 de ingreso y la variación fue del 25%. Como esto es un promedio, ¿esto qué quiere decir? Que muchas personas pues se les disminuyó el ingreso, pero ¿cuáles? Los de menores ingresos. Los de ingresos más altos, la disminución o la variación fue inferior, ¿cierto? Entonces, ¿qué se encuentra el gobierno? Se encuentra en que va a hacer una reforma y que tiene que proteger a los de menores ingresos. ¿Por qué? Porque fueron los más golpeados con la pandemia. Después pasamos a mirar la incidencia de pobreza monetaria y pobreza extrema, con y sin ayudas. ¿Sí? ¿Ligado a qué? Resulta que la pobreza monetaria es las personas que devengan un ingreso de 331.688 pesos al mes. ¿Sí? Y los de pobreza extrema son las personas que devengan 145.004 pesos al mes. Esas son las de pobreza monetaria y pobreza extrema. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que estas personas pasaron a un 46,1% en pobreza monetaria, ¿sí? Cuando estaban el año anterior, estaban en 35,7%. Y pasó la población, pasó el 42,5% de la población, pues corrijo, 46,1% pasó a una pobreza extrema, a una pobreza monetaria. Pero ¿qué pasó? Con las ayudas del gobierno, esa pobreza se redujo al 42,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 42,5% de la población colombiana está en este momento en una situación de pobreza monetaria. ¿Sí? Y el mismo análisis para pobreza extrema se da que el año inmediatamente anterior estaba en el 9,6%. Es decir, el 9,6% de la población colombiana tenía una pobreza extrema. ¿Y qué pasó al 2020? Al 2020 subió al 19,8%. Miren la gravedad del asunto. Pero con las ayudas que dio el gobierno, baja al 15,1%. Pero sin embargo es muy grave porque pasó del 9,6% al 15,1%. Esas son las personas que viven en pobreza extrema, es decir, que tienen un ingreso igual o inferior a 145.000 pesos. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Con un problema social muy grande, ¿cierto? Además, como el gobierno da las ayudas, pero no está recaudando, no está entrando los mismos ingresos, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que esa deuda del gobierno, que se llama la deuda neta del gobierno, va disparada, va hacia arriba, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver esta línea verde donde nos muestra que el gobierno central está gastando y en qué se está apalancando, en deuda.
Y en la otra gráfica que vemos los niveles del PIB, con y sin choque de COVID, ¿sí? Es decir, lo que produce un país. ¿Y qué está ocurriendo? Pues no podríamos hablar sin choque, sino que tenemos que hablar con choque. Mire cómo bajan los ingresos de un país. Entonces, si bajan los ingresos y suben los gastos y se apalanca con deuda, pues eso no va a ser sostenible, ¿cierto? Hasta ahí, ¿qué es cuál es la conclusión? Que hay que hacer una reforma para obtener ingresos vía impuestos. Entonces resulta que la deuda va hacia arriba, ¿cierto? La deuda va subiendo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que todos los indicadores del país van para abajo. Entonces, ¿qué hacen las calificadoras de riesgo? Pues colocan a Colombia en rojo. Es decir, que la perspectiva es negativa. Entonces, para noviembre del 2020, Colombia estaba en una calificación de triple B menos. Ahora está peor, porque ahora está en doble B menos. ¿Qué significa eso? Significa que es muy riesgoso prestarle a este país. Y entonces, ¿cómo es tan riesgoso? Si le prestan, ¿qué ocurre? Que la tasa de interés es más alta, lo cual agudiza la crisis. ¿Por qué? Porque si nos endeudamos más, hablo como país, pues vamos a tener que pagar unos intereses mucho más altos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mostrando mucha fragilidad en nuestra economía por todo lo que ya venimos mirando y por lo tanto nos prestan a una tasa muy alta, ¿cierto? Además, todavía vamos en un tema social. Además, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, acá dice, proyección del coeficiente de Gini bajo el escenario de proyecto de ley, ¿cierto? Donde, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es el Gini? El Gini es un indicador que lo que busca es medir la distribución de la riqueza, ¿cierto? Y que entre más cercano a cero esté, más equidad hay. Y Colombia, pues mire, estaba en 52,6 y ahora está en 54,4, ¿cierto? Yo me salgo acá un segundo para mostrarles cómo está Colombia a nivel Latinoamérica. Acá lo podemos ver. ¿Qué vemos acá? Este es el Gini calculado entre 2017 y 2019, en la cual vemos a Colombia para el año 2019 con un Gini de 52,9. Si nos ponemos a comparar, Argentina está en 0,4, Bolivia 0,43, Brasil 0,53, que es el que está. O sea, nosotros, ¿quién nos gana en desigualdad? Brasil, nadie más. Nosotros somos el segundo más desigual de toda Latinoamérica. Y acá podemos observar Chile, Costa Rica, Ecuador, y acá lo vemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando, la fuente de esta información, de esta gráfica, es la CEPAL. Entonces, vamos a pasar nuevamente acá a la presentación. ¿Qué nos estamos encontrando? Un problema social todavía más grande, porque con toda esa disminución de ingreso que tuvo la clase, digamos, de menores ingresos, pues se aumentó la desigualdad. Entonces, todo eso lleva a implementar medidas. ¿Para qué? Para no aporrear tanto a estas personas, sino que antes lo que debemos hacer es ayudarlas. ¿Para qué? Para que salgamos adelante, ¿cierto? Entonces, por eso es que se toman unas medidas en la cual se busca, entre otras cosas, disminuir ese coeficiente Gini, donde acá lo que se hace es esta corrección, donde se dice que con las medidas implementadas en este proyecto de ley se podría disminuir de 2020 a 2022 esa desigualdad en 3,2, pasando de 54 a 51. ¿Qué más observamos acá? Mire la proyección de incidencia de la pobreza moderada y extrema, lo que hablamos hace un momento. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? El gobierno nos dice, si aprobamos esta ley, podremos pasar de esta proyección de pobreza moderada de 42,5
pasaría a 34,3 en 2022 y la extrema pasaría de 15,1 a 6,7, ¿cierto? Y acá, igual que como hicimos con el Gini, ¿qué es lo que se hizo acá? Pues lo que se hace es mostrar el cambio que hay de 42,5 a 34,3. ¿Con qué? Con el proyecto de reforma. Es decir que esto todo se convierte en una exposición de motivos para entrar en materia del articulado. Es decir, se muestra esto y se dice, ven que si necesitamos una reforma y la reforma que necesitamos es esta, que es la que ya vamos a ver. Esta gráfica es muy diciente porque resulta que esta gráfica, acá podemos ver la fuente, que es la OCDE, pues que es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, a la cual Colombia ingresó durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se hizo pues como todo ese trámite de ingreso y el año pasado ya se firmó pues como el ingreso formal, pero ingresamos desde que estaba Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Quién está en la OCDE? ¿Cuáles son los países miembros de la OCDE? Se podría decir que son los países con mejores cifras económicas, solo para que, pues como para hacerles un abrebocas, pues yo les digo, en América, no solo América Latina, sino en América, está Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y Chile. Entonces, después de ver los datos que acabamos de ver, pues cualquiera dirá, entonces, ¿qué hace Colombia ahí? Pues es un lujo que nos damos por tener en su momento un presidente Nobel de Paz, porque no habría otra explicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Colombia ingresa a la OCDE, pero entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee como, venga, a mí me están acogiendo los de mejores prácticas y yo quiero ser, yo cuando crezca quiero ser como usted. Entonces, como usted quiere ser como yo, que soy el rico, entonces venga, yo le digo qué es lo que usted tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, una vez analizan las cifras de Colombia, nos empezamos a dar cuenta de lo siguiente. Resulta que el promedio de países de la OCDE tienen una tarifa nominal de impuesto a las empresas del 22,4%. Latinoamérica, la tarifa es del 29,7%. Y Colombia está por encima, ¿cierto? Ojo, la fuente es los datos del 2018 y esto lo hago de una manera intencional y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que estamos muy lejos, basados en esta información de los países miembros de la OCDE, del promedio. Entonces, ¿qué ocurre? Listo. Por eso es que en su momento salió en la reforma tributaria del 2018, después en el 2019, salió que empezaron a desmontar los impuestos, la tarifa, a las personas jurídicas, ¿cierto? En la cual en este momento que la ley 2010 es la que está vigente, que dice que para este año será el 31% y el próximo año el 30%. Eso es lo que hay, ¿cierto? Pero estábamos en el 35, 34, entonces ahora vamos en eso, ¿cierto? Vamos adelantando. Este es el impuesto de renta de las personas naturales, ¿cierto? Que a 2014, mire cómo estaba. Estaba que Colombia graba una tarifa máxima del 33% y países como España del 52%. ¿Qué nos va mostrando esto? Miremos acá promedio OECD, la OCDE, 42%. Y yo quiero ser como usted, que es el rico de la familia. Yo quiero ser como la OCDE. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Bájele el impuesto a las empresas y súbaselo a las personas naturales. ¿Por qué? Porque es que las empresas no consumen. Los que consumen son las personas naturales. Las empresas no comen, las empresas no se visten. Los que se visten son las personas naturales. Entonces, súbale el impuesto a las personas naturales y súbale el impuesto a los dividendos y bájele los impuestos a las empresas
para que generen empleo y así se dinamice la economía, crezca su PIB y pueda ser como yo, dice la OCDE. Entonces, digamos que en ese camino se dio la reforma de 2018 y reforma 2019. Y realmente en ese camino era la reforma, la famosa reforma de Carrasquilla. Lo que pasa es que ¿qué ocurrió? Ocurrió que la presentan en un momento en el cual los ambientes estaban muy calientes y todo el mundo estalló cuando dijeron que iban a grabar más a las personas naturales. Pero entonces sigamos. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos lo que les mencionaba hace un momento en el impuesto de renta, en el cual empezaron a bajar la tarifa, estamos 2021, 31% y el próximo año 30%. ¿Por qué? Porque era lo que la OCDE le dijo a Colombia que no es que lo obligue, es que le dice, haga esto, acoja hacia esto para que empiece a haber resultados, ¿cierto? Ahí vamos. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos en que las cifras a 2020, vemos que acá en el lado de Colombia, vemos que del recaudo tributario por sujeto grabado como porcentaje del PIB, el 1,2% se está recaudando hoy de las personas naturales y el 5% de las personas jurídicas. Y que acabamos de decir que debería ser diferente, ¿cierto? Resulta que los miembros de la OCDE, la proporción es, personas jurídicas aportan el 20% del recaudo tributario y las personas naturales el 80%. Y en Colombia es al revés, en Colombia el 1%, el 20% lo aportan las personas naturales, el 80% las jurídicas. Mire cómo está Latinoamérica. Latinoamérica, mire que estamos por debajo hasta de Latinoamérica. En Latinoamérica el 2,3 lo aporta a las personas naturales y el 3,5 las jurídicas. Los emergentes, 3, 3,7 y la OCDE, 8,3 y 3, lo que les mencionaba hace un momento. Todo eso, ¿qué le indica a uno? Que hay que grabar más es a las personas naturales. Eso es lo que nos dicen las gráficas, no es lo que diga yo, es lo que nos muestra las estadísticas, ¿cierto? Acá en esta gráfica, ¿qué es lo que mostramos? Mostramos la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, donde Colombia está muy por debajo. Y acá en esta estructura tributaria es algo similar a la gráfica del slide anterior, donde ¿qué podemos observar? Que el impuesto de renta que aportan las personas físicas, ¿cierto? En esta estructura tributaria es el 6% y las empresas aportan el 24%. En América Latina la proporción es 9,16 y en la OCDE es 24,10. Entonces, hasta ahí, repito, ¿cuál es el deber ser? Y yo estoy hablando es como gobierno, porque estamos haciendo como la entrada a la reforma tributaria. ¿Qué es lo que uno se esperaría cuando uno ve estos datos? Dicen, van a subirle los impuestos a las personas naturales. Eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Pero ¿qué nos encontramos? Entonces nos encontramos un proyecto de ley de inversión social, ¿cierto? Donde, ¿qué ocurrió con este proyecto de ley? ¿Cuál es su objetivo? Entonces vamos a leerlo de una manera textual. Y dice, la presente ley tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que operan de forma articulada en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto social, así como a contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. Adicionalmente, se adoptan las medidas presupuestales correspondientes para su adecuada implementación, ¿cierto? Entonces se dio un proyecto de ley de inversión social. Entonces el que llamamos la reforma tributaria de Carrasquilla, que no era más que un proyecto de ley, no, esa ni siquiera se debatió,
porque se debatió en la calle, ¿cierto? Como todo el mundo salió a la calle con información de pronto buena o mala, no voy a entrar en esa discusión, pero con la información que había, con eso salieron a protestar. Entonces ese proyecto de ley se retiró del Congreso. Eso no se debatió y ahora del que vamos a hablar es el que en este momento está radicado en el Congreso de la República, que fue radicado inicialmente el 20 de julio, ¿cierto? Que es el que llamaron Proyecto de Ley de Inversión Social. ¿Sí? En ese proyecto de ley tiene unos títulos y dentro de estos unos capítulos. ¿Cómo se divide esto? Se divide en 6 títulos, los cuales es medidas en materia de ingreso. Dentro de las medidas en materia de ingreso se aborda el impuesto de normalización tributaria e impuesto sobre la renta. Después se habla de mecanismos de lucha contra la evasión, austeridad y eficiencia en el gasto, fortalecimiento del gasto social y reactivación económica, que dentro de este está programa de ingreso solidario y medidas para la reactivación económica, regla fiscal como mecanismo de sostenibilidad de las finanzas públicas y se dictan unas disposiciones finales. Entonces vamos a abordar cada uno de estos. Empezando por qué? Por medidas en materia de ingreso. ¿Qué es importante mencionar? Que esta reforma es una reforma que llamamos LAI. ¿Por qué LAI? Porque es una reforma que inicialmente fue radicada con 35 artículos, ¿sí? Ya va en 56. Lo que mencionaba ahora Anderson Castrillón decía que ayer la habían aprobado. Yo le explicaba a él y ahora les explico a ustedes que no es que la aprobaron, es que el gobierno radica el proyecto, ¿sí? Que ese que radicó el 20 de julio tenía 35 artículos, ¿cierto? A raíz de eso, ¿qué se hace? Se nombran unos ponentes y coordinadores de ponencia. Ellos se reúnen con Ministerio de Hacienda, se reúnen con Comisión Tercera y Cuarta del Senado, de la Cámara, discuten, debaten, hacen ajustes, eliminan artículos, adicionan otros y después lo llevan a debates. Primero se debate en la Cámara, primero se debate en las comisiones. ¿Para qué? Para dejar ya listo el proyecto. Y cuando ya está listo el proyecto, se lleva a la Cámara de Representantes y después de que se aprueba ahí, se pasa al Senado. Y después de que se aprueba el Senado, pues pasa a sanción presidencial. Es ahí donde se convierte en ley. Hoy todavía es un proyecto. ¿Listo? Entonces, de esos 35 artículos, del artículo primero al 6, se resumen que en todo un tema de impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta, que no es más que algo similar a lo que ya venía ocurriendo en las reformas anteriores, donde ¿de qué trata esto? Trata de que si hay personas con activos omitidos o pasivos inexistentes, pues le dan la oportunidad de, si es un pasivo inexistente, retirarlo, ¿cierto? Y si es un activo que tiene omitido, es decir, que no ha declarado, pues declararlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sujeto pasivo? Contribuyentes del impuesto sobre la renta, que son personas físicas y jurídicas, o contribuyentes de regímenes sustitutivos, es decir, los de régimen simple. Hecho generador se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del año 2022. Base gravable, valor de adquisición de los activos omitidos para determinar su costo fiscal. Las estructuras que se hayan creado con el propósito de transferir los activos omitidos a cualquier título a entidades con costos fiscales sustancial inferior al costo fiscal de los activos no serán reconocidos y la base gravable se calculará con fundamento en el costo fiscal de los activos subyacentes. Es decir, ¿cuál es la base gravable? La base gravable es el costo fiscal del activo. ¿Y cuál es el costo fiscal del activo? Lo vimos en la primera sesión de declaración de renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, donde decíamos que el activo se declara por su costo histórico o costo de adquisición más las mejoras y que había unos ajustes que eran opcionales, que era el artículo 70 y 73 del estatuto tributario. Listo, entonces ese será el costo fiscal por el cual hay que declararlo. ¿Cuál es la tarifa?
del 17%. Es decir, que si yo tengo un activo omitido de 500 millones o de 1.000 millones, pues listo, ¿qué hago? Lo declaro y tengo que pagar el 17% de 1.000 millones, que son 170 millones de pesos. Y con eso, digamos que ya legalicé mi activo. Pero ojo, eso no es que le abre la puerta a la delincuencia, es decir, eso no aplica para los bienes que fueron conseguidos de manera ilegal, porque si no, pues ustedes ya se imaginan qué es lo que pasaría. Entonces, acá hablamos de una disminución del 50% de la base gravable cuando se repatrien recursos omitidos del exterior a Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el activo que yo tengo, los bienes que tengo, los tengo es en el exterior, si yo los traigo y esos recursos ya se quedan en Colombia por 2 años o más, ya la base gravable le puedo disminuir el 50%. Entonces, si es un activo, digamos, de un dinero, pues un activo monetario, y ese activo monetario yo lo tengo en el exterior y me lo traigo para Colombia, ya, ¿cuál sería la base gravable? La mitad. Listo, ya eso sí le aplicaría el 17%. El plazo para declararlo, porque a diferencia de la normalización tributaria de otros años, esta se va a presentar es en una declaración distinta a la declaración de renta. Y el plazo para presentar esa declaración será el 28 de febrero del año 2022. ¿Qué particularidad tiene este impuesto? Que se debe pagar en 2021 el 50% de anticipo. Y en 2022, cuando se presente la declaración, el otro 50%. ¿Sí? De eso se tratan estos primeros 6 artículos. Después pasamos al artículo 7 y 8, que habla sobre el impuesto sobre la renta, donde se resume muy fácil. Resulta que uno de los acuerdos, o más bien de los compromisos que asumió el presidente Duque para levantar el paro, era que retiraba el proyecto de reforma tributaria, o sea, el proyecto anterior, que presentaba otro proyecto y que no iba a tocar a las personas naturales. Entonces acá, cuando hablamos del impuesto sobre la renta, pues les informo que es para las personas jurídicas, porque el de las personas naturales sigue igual. Listo. Entonces, ¿qué dice acá? Tarifa general del impuesto sobre la renta de personas jurídicas pasará al 35%. Y uno dice, pero ¿cómo así? Me perdí. Si todo lo que vimos de datos macroeconómicos, pues nos decía que lo que iban a hacer era subirle el impuesto a la persona natural y bajárselo a la persona jurídica. Pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues todos ya sabemos que pararon el país 2 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué le toca al presidente? Pues decir, pues yo me voy el próximo año, pues yo hago una reforma en la cual yo pueda recaudar algo, porque en la reforma Carrasquilla se espera recaudar 25 billones. Con esta reforma se espera recaudar 15,2 billones, ¿cierto? Donde el 60% de ese recaudo se va a dar por el incremento que se le hace a las empresas. ¿En qué está hoy? En el 31%. ¿Y a dónde se va a subir? Al 35%. Es decir, que deroga el artículo que decía que el próximo año iba a ser el 30%. Sí, claro, lo deroga. Y ahora dice que va a cambiarlo a partir de 2022 a una tarifa del 35%. ¿Cierto? Y además a las instituciones financieras, por un análisis que se hizo, se dijo, bueno, a todos nos fue mal, pero a las instituciones financieras no les fue tan mal. Entonces ustedes hagan un esfuerzo adicional y paguen una sobretasa de 3 puntos más. Es decir, que su tasa no va a ser del 35, sino del 38%. Y eso va a ser por el año 2022, 2023, 2024 y 2025, ¿cierto? Pero esa sobretasa solo la van a pagar los que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 VT, ¿cierto? Que cuando habrá que calcularla, pues habrá que calcularla el próximo año y saber la VT de ese año, entonces será multiplicar 120.000 por el valor del VT.
Listo, entonces esa sobretasa se va a pagar de forma anticipada. O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es que entre dinero este año, ¿cierto? Entonces ya hablamos de normalización tributaria donde hay que dar un anticipo. Y acá estamos hablando de una sobretasa que le cobran a las instituciones financieras, la cual se debe anticipar en 2 cuotas iguales. ¿Listo? ¿Qué pasa? El otro punto que dice, se reduce del 5% al 0% la tarifa de retención en la fuente para valores de renta fija en inversiones de portafolio de no residentes, y coloco ahí, eliminado. Y arribita ustedes ven que dice 8PE. ¿Qué les estoy diciendo ahí? Que ese artículo 8, que es de la tarifa de retención en la fuente, en esta discusión que se está dando en la, en la Cámara y en el Senado, en las comisiones tercera y cuarta, pues se decidió que se elimina ese artículo y ya vamos a ver otros que se eliminan, ¿cierto? Entonces, ¿pasamos a qué? A observar que entonces cómo quedaría el panorama. Quedaría que de 2021 las personas jurídicas que están con una tarifa general del 31% van a pasar al 35%, ¿sí? Y que la tasa de desempleo, pues miren cómo llegó a estar, cómo subió en mayo del 2020 y que ahora viene bajando, pero ahora se le va a subir la tarifa a las personas jurídicas y el temor que se puede presentar o que se puede dar es que el desempleo pues aumente. ¿Por qué? Eso no es a lo que le aplica, a lo que le apunta el gobierno, pero son cosas que pueden pasar cuando ¿qué? Cuando le subimos el impuesto a las personas jurídicas. Pero con esta gráfica, ¿qué se quiere mostrar? Que en el 2017 estaban grabados al 40%, tenían 34 más una sobretasa y que ahora es el 35%, entonces pues que tampoco tan horrible, ¿cierto? Entonces, que hay que hacer el esfuerzo. ¿Listo? Entonces, esta comisión que está debatiendo esta reforma ya empezó a hacer cambios. Uno de esos cambios es que elimina ese artículo 8 y otro de los cambios es que en el artículo 7 dice que ese 35% sí se da, ¿cierto? Pero lo deja abierto como para que solo se vaya a dar por un corto plazo. Ahora pasemos a qué? Al artículo 9, que también fue eliminado, ¿cierto? Que es medidas de control de venta de inmuebles, donde ¿de qué se basaba esto? Le estaba entregando una responsabilidad inmensamente grande a los notarios de informar tanto a la DIAN como a las partes que están interviniendo en la compraventa cuando el inmueble difiera en su valor comercial del valor que le arroje un sistema que van a crear, no existe todavía, por lo menos no está, que este sistema es un sistema de georreferenciación, donde ¿qué va a hacer el notario? Debería coger dirección del inmueble, ingresarlo a un sistema, el sistema le va a arrojar un valor y ese valor lo tendría que confrontar contra el valor que quieren hacer, contra el valor comercial que quieren o el valor que quieren registrar la venta, ¿cierto? ¿A qué le apuntan eso? ¿A qué le están apuntando? ¿Recuerdan cuando en las sesiones anteriores hablábamos de las medidas de evasión, ¿cierto? De lucha contra la evasión, en la cual se explicaba que por costumbre, cuando se vende un bien, va y se registra por menor valor, ¿cierto? Y que ahora hay que declarar bajo la gravedad de juramento de que el valor que se está registrando es el valor por el cual realmente se está haciendo el negocio, ¿cierto? Entonces acá quieren entrar un poco más en eso. ¿Para qué? Para ir cerrando toda esa brecha que hay y ese foco de evasión que hay en ese registro de compraventa de bienes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en estas comisiones o estas personas que se están reuniendo, que son los ponentes y coordinadores de ponencia,
pues decidieron eliminar este artículo. El 10º es inscripción en el RUT. La DIAN podrá inscribir de oficio a las personas naturales en el RUT cuando se pueda determinar que dichas personas son sujetos de obligaciones tributarias. Para estos efectos se podrá utilizar información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación, Registraduría Nacional y Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Ese pues no voy a entrar a explicar mucho, simplemente es que de oficio quien no tenga RUT y la DIAN le llegue información de que tiene ingresos, por ponerles un ejemplo, de que tiene ingresos laborales, entonces le va a crear el RUT de una vez con la actividad económica 0010, que es de empleados. En el artículo 11 se menciona sistema de facturación, donde acá, ¿qué es lo que, en qué me quiero detener? Resulta que acá le están haciendo mucho énfasis a todo el tema de facturación electrónica. Facturación electrónica en los últimos años en Colombia viene cogiendo fuerza y fuerza, ¿cierto? ¿En qué se enfoca esto? Se enfoca en que acá la factura electrónica es la única que va a valer para la deducibilidad de los costos y gastos en la declaración de renta. Entonces mencionan en el artículo que todos esos recibos POS, eso no va a ser soporte para deducción de costos y gastos. Entonces, si ustedes necesitan una factura donde les dan un recibo POS, que es esa maquinita pues como la de la tirilla, ustedes deben solicitar la factura electrónica. No sé si lo han notado en las estaciones de gasolina, que le preguntan a uno que si necesita factura electrónica, debe dar unos datos para que la factura le llegue al correo. ¿Sí? También mencionan que la transferencia de derechos económicos es si yo tengo una factura, tengo un título valor. Si yo la voy a ceder, porque es un título valor, yo la puedo vender, la cedo, pues para cederla se debe inscribir en un programa que tiene la DIAN para ello, ¿sí? Que es lo que llaman radial. Pasamos al artículo 12, determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación. Este es un artículo en la cual le están tomando una medida que es muy revolucionaria y no es más que facturarnos el impuesto. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es, venga, su impuesto de renta es este y le llegó la factura, ¿cierto? Y si usted no está de acuerdo, entonces presente la declaración de renta y con base en eso, yo, DIAN, voy a determinar cuál es la que usted tiene que pagar, ¿cierto? En síntesis, eso es lo que nos dice este artículo. Entonces, pues es algo que nunca se ha presentado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a presentar una declaración de renta y pagar, no que nos llegue, una factura por declaración de renta, por impuesto de renta. Entonces, como cada vez hay más información que le está llegando a la DIAN, entonces esta norma le da la facultad a la DIAN de, por oficio, simplemente facturarnos con base en la información que ellos tienen. Entonces, si estamos de acuerdo, pagamos la factura, es decir, presta mérito ejecutivo. Si no estamos de acuerdo, nos dan 2 meses para presentar nuestra declaración para que la que quede valiendo o digamos el impuesto que hay que pagar es la que es la declaración. ¿Listo? Pues pasamos a intercambio automático de información, que sería el artículo 13, donde lo único que están haciendo es simplificar sobre este tema. Resulta que hay personas que están obligadas, de acuerdo a su actividad económica, a intercambiar información. Entonces, acá simplemente dice, se simplifica y organiza lo referente al intercambio de información automática que debe cumplir Colombia en virtud de diferentes convenios internacionales. La norma no establece los sujetos ni el tipo de información que debe reportarse, sino que delega esto a la autoridad tributaria para que lo fije mediante resolución. Definición de beneficiario final. Serán beneficiarios finales de una persona jurídica. Entonces, acá que dice persona natural, que actuando individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente de por lo menos el 5% del capital. O se beneficie en un 5% o más de los activos, rendimiento, utilidades de la persona jurídica y ejerza control por cualquier otro medio.
Si no se identifica la persona natural que cumpla con la anterior, será representante legal, a menos que haya otra persona natural que tenga mayor autoridad en la administración. ¿Sí? No es más que definición de beneficiario final, eso es lo que menciona el artículo. También se da en el caso de entidades sin personería jurídica, pues será la fiduciante, fideicomitente, constituyente, fiduciario, posición similar o equivalente, o cualquier otra persona natural que ejerce el control efectivo o que tenga derecho a percibir los rendimientos. Este artículo lo que menciona es quién es el beneficiario final, ¿cierto? Que es quién el que tiene el control de un bien. Se crea un registro nuevo que es el Registro Único de Beneficiarios Finales, que hará parte integral del RUT. ¿Listo? Que está ligado al artículo anterior. Es decir, el que sea beneficiario final tendrá que crearse en el Registro Único de Beneficiarios Finales. ¿Qué tenemos? Pasaríamos al artículo 16, que también fue eliminado, ¿cierto? Entonces, ¿qué era el límite a los gastos? ¿Dónde qué es lo que ocurre? A ver, yo les resumo este artículo. Este artículo resulta que el gobierno quiere recaudar los 15,2 billones de dos maneras. Uno, con impuesto a las empresas y normalización tributaria, que sería a las empresas y a las personas naturales, ¿cierto? Con eso recaudaría, se estima, el 60%. ¿Cómo espera, digamos, el ahorro del otro 40% para poderlo invertir en la parte social? Como se dice coloquialmente, apretándose el cinturón. ¿Y cómo pretende apretarse el cinturón? Pues acá se trae pues un resumen de ese apretón de cinturón, pero yo se lo resumo de la siguiente manera. Lo que se busca es que toda esa parte de gasto administrativo se reduzca hasta un 50%, que se reduzca todo el tema de viáticos, elementos de oficina, telefonía celular. Entonces, a 2023 el 100% de la telefonía celular no será paga o no se incluirá pues como en el presupuesto. Es decir, eso no lo pagará el sector o el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se exceptúan todas las líneas de atención al ciudadano y todo lo que tenga que ver con seguridad. Se deberá disminuir los gastos de arrendamiento, se disminuirá la asignación presupuestal, ¿sí?, del 10% comparado con la vigencia fiscal del 2019. ¿En qué? En contratos de prestación de servicio, siempre y cuando lo pueda desarrollar alguien que sea de planta, ¿sí? También que durante los siguientes 10 años el gasto de personal no podrá crecer en términos reales. Entonces lo que se busca acá es que se baje el gasto, que se baje el gasto en todo ese sector público y todos los órganos que conforman el presupuesto general de la nación. Pero ese límite a los gastos fue eliminado, este artículo fue eliminado. ¿Por qué? Porque así como eliminaron unos artículos, pues crearon otros. Y más o menos en el que crearon le apunta lo mismo, simplemente que varían los porcentajes, pero antes el apretón es más fuerte, ¿cierto? Sigamos. En el 17, facultades extraordinarias para la supresión de entidades. Acá el presidente pide que le den 6 meses de facultades extraordinarias. ¿Para qué? Para promover medidas con el propósito de generar mayor austeridad en el gasto. Entonces, poder suprimir, fusionar, reestructurar entidades, disponer de fusiones, escisiones, vender lo que no sirva, realizar modificaciones presupuestales, mejor dicho, apretar lo que tenga que apretar. Pero ¿qué hicieron? Dijeron, no, ese poder no se lo vamos a dar al presidente, eliminado el artículo, entonces no va. Por eso no me detengo en él. Programa de ingreso solidario, artículo 18. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El programa de ingreso solidario, pues se amplía una vigencia. Resulta que la vigencia está hasta el diciembre del 2022, ¿cierto? Y se da una posibilidad a la mesa de equidad de modificar los criterios de priorización
y focalización para mejorar el impacto del programa en la población en condición de pobreza y pobreza extrema. Es decir, como ese programa de ingreso solidario ya tiene unas personas que son beneficiarias de ella, le están dando una posibilidad, modificando en este artículo, están dando la posibilidad a quien maneja ese programa de ingreso solidario, que es la mesa de equidad. ¿Para qué? Para que modifique los criterios de priorización y se focalice en la población que está en condición de pobreza y pobreza extrema. Recuerdan en la gráfica que veíamos que lo que se busca es disminuir esos porcentajes. Esta es una de las medidas, ¿cierto? También, ¿qué tenemos? Tenemos en los artículos 19 al 21 la ampliación de la vigencia temporal del programa de apoyo al empleo formal, lo que conocemos como el PAEF. Entonces, en este PAEF, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues se le da un apoyo a las empresas, ¿cierto? Que tienen una disminución atribuible en sus ingresos atribuible a la situación del COVID. Entonces acá lo que están haciendo es que están ampliando la medida hasta diciembre de 2021 y se está dando la posibilidad, dependiendo de los indicadores económicos, de porcentaje de desempleo y disponibilidad presupuestal, de que se amplíe hasta junio de 2022. Pero en la sesión de ayer, pues se presentó, pues digamos, se llevó una modificación en la cual ya se está diciendo que no se amplía hasta junio, sino hasta diciembre. En primera instancia ya fue aprobada, pero pues faltan los debates. Cuando la UGPP cuente con indicios de que los recursos deben ser restituidos total o parcialmente, podrá adelantar acciones persuasivas conforme con la política de cobro que se adopte para obtener la restitución voluntaria. ¿Qué es esto? Pues resulta que para acceder al PAEF, pues la empresa tiene que haber pagado la seguridad social. Entonces, la UGPP está pues como revisando todo eso. Y si no se cumplieran los requisitos, pues se deberían restituir los recursos. A eso es que hace referencia. Para acceder al aporte estatal debe haberse realizado o renovado la inscripción en el registro mercantil por lo menos en 2020. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y no podrán acceder a este programa las personas naturales que tengan menos de 2 empleados reportados en la planilla de liquidación de aportes correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020 a cargo de dicha persona natural ni las personas expuestas políticamente. Incentivo a la creación de nuevos empleos. Artículo 22. Los empleadores, recuerden que son 35. Los empleadores que generen nuevos empleos recibirán un incentivo en las siguientes condiciones. Entonces, acá también hay una modificación. En este momento se hablaba de que ese auxilio o ese incentivo se da para jóvenes entre 18 y 20 años de edad, pues, o sea, para el trabajador, es decir, se le paga al empleador, pero ¿para qué? Para subsidiar una parte del salario que le debe pagar a estas personas, que es trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años, con un aporte estatal equivalente al 25%. Para trabajadores adicionales, diferente a los anteriores, que vengan hasta 3 salarios mínimos, un aporte estatal equivalente al 10%. Acá también se incluye de que para mujeres mayores de 28, dar un 15% de incentivo. También que el incentivo estará vigente hasta agosto de 2023, pero un empleador no podrá recibir más de 12 pagos durante la vigencia. Matrícula cero y acceso a la educación superior. ¿Qué busca el gobierno? El gobierno busca financiar 700.000 becas, dar 700.000 becas al 100%, es decir, pagar el estudio de 700.000 jóvenes. Entonces, el artículo lo que menciona es que el gobierno destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior. Entonces, hasta ahí, ¿qué vemos? Vemos que esto es una reforma en la cual
solo hablaron de un artículo de normalización tributaria, otro artículo de subirle el impuesto a las empresas y ya. Y hasta dónde vamos y lo que sigue es cómo nos vamos a gastar la plata, ¿cierto? Entonces continuemos, apoya los sistemas de transporte masivo. Entonces resulta que el gobierno dice, vea, estas empresas de transporte, de sistemas de transporte masivo, pues perdieron mucho dinero durante la pandemia porque la gente estuvo encerrada y entonces la gente pues no utilizaba estos sistemas y cuando se pudo salir, pues se prohibió que estuvieran al 100% de su capacidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarles, vamos a darles la mano. ¿Y cómo le vamos a dar la mano? Vamos a definir unos esquemas de cofinanciación con el cual esperamos cubrir hasta el 50% del déficit operacional. De eso es que trata este artículo. Prorroga y modifica los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 678 del 2020. Eso se da en el artículo 25 y 26, ¿cierto? Y este decreto legislativo es un decreto en el cual lo que se hace es que se establecieron las medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales en el marco de la emergencia social. Es decir, que es un decreto en el cual hables de esas entidades territoriales y esos artículos lo que mencionan es que acá lo que hacen es prorrogar hasta la vigencia fiscal de 2023 créditos de tesorería para estas entidades, ¿sí? Y en el otro artículo que modifican, lo que están haciendo es que para efectos de ejecutar proyectos de inversión necesarios para fomentar la reactivación económica, entonces también lo que hicieron fue ampliar para 2020 y 2021, entonces ya están hablando de las vigencias de 2021 a 2023. En el artículo 27 a 29 hablan del IVA, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más rescatable de estos tres artículos? Pues resulta que van a haber 3 días sin IVA por año para la venta de lo que estoy mencionando ahí, vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, útiles escolares e insumos para el sector agropecuario, con unos topes que son los que colocamos ahí. Ahora en las discusiones que hay del proyecto que se radicó, entonces se hace una modificación a este artículo porque resulta que estos días sin IVA, la compra debe ser con tarjeta de crédito o cualquier medio de pago electrónico. Y ahora lo que se pretende modificarlo es para que también pueda ser en efectivo, de manera que más personas puedan acceder a este beneficio del día sin IVA. De eso se trata más que todo como este tema del impuesto al valor agregado. En el artículo 30 y 31 hablamos de la regla fiscal, ¿cierto? ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal lo que busca es dar una herramienta al gobierno para moverse en el tema del manejo de la deuda, ¿cierto? Y con base en el porcentaje de deuda, definir el gasto. Es decir, acá en esta gráfica, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la regla fiscal es esta línea roja punteada, que lo que está diciendo es que el 71% del PIB, ¿sí?, será la deuda máxima permitida. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces dice, la regla fiscal buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda del 71% del PIB. Y el ancla de la deuda es igual al 55%. Entonces, en este renglón o en esta banda es que se permite mover la deuda nacional. Entonces, ¿qué podemos mirar ahí? Para ustedes que son nuevos en este tema, mire a lo que asciende la deuda del país. Entonces, no es que le entra un peso y se gasta un peso, es que le entra un peso y ya mire la deuda, ya la deuda la tiene en unos niveles altísimos. Entonces, con la diferencia es que puede hacer el gasto, ¿cierto? Entonces acá le están colocando
un tope del 71%. Resulta que por el tema de la pandemia, la regla fiscal quedó suspendida y en este momento no están esos topes y por eso la deuda va disparada. Listo. También dentro de estos artículos lo que se hace es que se cambia, hay un comité consultivo de regla fiscal y lo que se hace es como colocarle a esto más atención porque la deuda va disparada y se crea un comité autónomo de regla fiscal. De eso pues más o menos es lo que se trata esos artículos de la regla fiscal. Y ya para terminar este articulado de los 35, en el 32 y 33, lo que se hace es adicionar al presupuesto general unas entradas y salidas por 10 billones, por 10 billones 487 mil millones de pesos, ¿cierto? Entonces, están adicionando ingresos y están adicionando unas transferencias y una inversión, es decir, pues que el resultado sería neto. Esta norma orgánica, que sería el artículo 34, fue eliminado por estas sesiones que hemos comentado, o sea, por los ponentes y coordinadores de ponencia, y son los que los llevan a las comisiones tercera y cuarta del Congreso. Eliminaron ese artículo. ¿Por qué? Porque ese artículo lo que decía era que el artículo 16 de esta ley que se quiere promulgar, o sea, de este proyecto de ley, que el artículo 16 era una norma orgánica, pero el artículo 16 era el del gasto social, el del apretón. Entonces, si ese del apretón se eliminó, pues obviamente este también se elimina. Y en el artículo 35 están las evidencias y derogatorias, donde ¿qué es lo que se rescata de este artículo? Resulta que en la norma que está vigente dice que a partir del para el año 2022 se puede deducir el 100%, acá dice descuento tributario, el 100% de industria y comercio en la declaración de renta. ¿Cierto? Eso sí va a poder a partir del próximo año. Hoy se puede deducir el 50%. A partir del próximo año se puede deducir el 100%, pero entonces acá lo que hacen es, no, venga que no les vamos a dar esa gabela, no se pueden deducir el 100, seguimos en el 50, entonces en esto es que queda. Entonces, ¿qué pasa? Como mencionaba al inicio, pues el resultado de la revisión de ponentes y coordinadores ponentes arrojó que esos 35 artículos que acabamos de ver, eliminaron unos, los que ya mencionamos, y adicionaron otros. Entonces, ¿cuántos quedan? Finalmente quedan 56 artículos. Que esos 56 artículos son los que ayer todavía están debatiendo, ¿sí? En las comisiones, es decir, todavía van a adicionar y van a eliminar para después llevarlos a las plenarias de Cámara y Senado, las plenarias o digamos a las sesiones completas del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que más se destaca de esta revisión? Entonces, que se amplía el umbral del simple, es el del régimen simple. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahí? Lo que se está buscando ahí es que cada vez más microempresarios, más pymes, puedan ingresar al régimen simple. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron unos ajustes en los cuales lo que cambian, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero me voy anticipando, lo que va cambiando es que incrementaron el tope de ingresos, ya lo vamos a ver. Se hizo modificación en el día sin IVA, como lo mencionaba, en el día sin IVA la modificación sería de que se pueda pagar con efectivo. Se quiere brindar un apoyo al tejido empresarial, ya lo vamos a ver. Se da un beneficio adicional a la mujer en el incentivo a la creación de empleos, medidas de apoyo fiscal e inversión y reactivación económica. ¿Qué es lo que más se destaca? Entonces acá, lo que mencionaba el impuesto de la tarifa general del 35%, pues simplemente es que al parecer solo sería para el 2022. No está así en la norma,
pero es lo que se logra entender, ¿sí? Y eso quiero pues como rescatarlo. ¿Por qué? Porque es evidente que el próximo año va a haber cambio de presidente y cuando haya cambio de presidente, ese presidente va a sacar otra reforma tributaria, al 100% se los aseguro, ¿sí? Y en esa nueva reforma tributaria, ¿para dónde vamos? Para donde nos estaba mostrando todas esas gráficas con que inicié esta charla. Y es, van a empezar a bajarle otra vez el impuesto a las personas jurídicas y le van a subir el impuesto a las personas naturales, ¿cierto? Donde sí o sí, se los puedo firmar desde hoy, sí o sí, van a poner a declarar renta a personas con menores ingresos de los que es hoy, porque hoy los ingresos, digamos una persona que gana 3,5 millones declara renta y el impuesto es cero. Entonces ahora, ¿se acuerdan que en la reforma de Carrasquilla se hablaba de 2,400,000? No se les haga raro que eso vaya a ocurrir a partir de la reforma que se haga el próximo año. Pero a ninguno de nosotros o a la mayoría de nosotros, pues no nos afectaría porque hoy ya venimos declarando renta. Pero es algo que se debe venir. Dice acá también que se destaca que con el fin de reactivar la economía y apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional, se otorgará a los empleadores, personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales de patrimonio autónomos, un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021. Ese aporte será el 20% del salario mínimo. También que se destaca en este articulado, que incluyen a las cooperativas de trabajo asociado como beneficiarias del PAF, no estaban incluidas. Lo que menciona el régimen simple, se amplía el límite de ingresos brutos. Hoy, para uno pertenecer al régimen simple, debe tener ingresos brutos inferiores a 80,000. Si son superiores, no puede pertenecer al régimen simple. Entonces acá ya están diciendo, bueno, si usted está hasta 100,000, puede pertenecer al régimen simple. Entonces están ampliando esa base para que más personas puedan ingresar al régimen simple. El gobierno nacional deberá radicar ante el Congreso de la República en un plazo máximo de 2 años, contados a partir del 1 de enero de 2022, un proyecto de ley que regule y ponga topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite, porque resulta que las estampillas es un impuesto más y eso, cada departamento tiene sus estampillas. Entonces ahora lo que quieren es regular eso desde el nivel central. Todo este es el articulado nuevo, donde acá, digamos, vemos estos 4 primeros artículos que los marco en una viñeta diferente, y es porque esos 4 artículos tienen relación. ¿Relación con qué? Dice, mecanismos para facilitar la administración de bienes administradas por la Sociedad de Activos Especiales. Entonces, ¿qué ocurre? Enajenación temprana, inscripción de registros públicos de actos administrativos y movilización de activos. Lo que se busca es realizar los activos que se tienen, digamos, que se dieron por extinción de dominio o por expropiación. Entonces, esos activos, lo que se busca con este articulado es definir unas metodologías para hacer los avalúos y para poder proceder a venderlos a un valor de mercado. También para los que se vayan a alquilar, lo que se busca es definir una metodología para que se definan las garantías para poder hacer esos arrendamientos, ¿cierto? También dan como unas directrices de las inscripciones que se deben hacer y mencionan que todas las entidades del sector público que tengan activos que no estén utilizando, pues lo que deberán hacer es entregarlos a la central de inversiones, que es la que llaman la CISA. ¿Para qué? Para que los venda y después de cobrarse una comisión, pues todo ese dinero ingrese al presupuesto general. ¿Después de qué hablan? Recuerden que estamos hablando del articulado nuevo. Entonces hablan de evolución automática de saldos a favor. Ahí a quienes, ¿qué inclusión hacen? Pues eso aplica, es para las empresas
que comercialicen bienes exentos, ¿sí? De eso se trata ese artículo, donde simplemente lo que quieren mencionar ahí es que si ese saldo a favor está soportado con facturación electrónica al 100%, la devolución se dará de manera automática. También se da un aumento en el subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que quieren hacer es aportar más dinero, todo ese tema social, para disminuir esa pobreza extrema y la pobreza mínima, la que hablábamos al inicio. Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional, lo que mencionábamos hace un rato, de dar un incentivo del 20% de salario mínimo a las empresas que vieron disminuidos sus ingresos por concepto del paro nacional. Aplicación del PAEF, incentivo al empleo a cooperativas de trabajo asociado, lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Condiciones para ser sujetos pasivos del Simple, lo acabamos de mencionar. Ajustes al umbral de tarifas del Simple e inscripción al régimen Simple. Resulta que la inscripción se debe dar a enero 31, y acá en este artículo lo que dicen es que se podrá hacer hasta el 28 de febrero. Regulación tope de estampillas territoriales, ya lo mencionamos. Créditos directos a las entidades territoriales por parte del FINDETER, que lo que menciona el artículo es que el gobierno dispondrá de alternativas para que el FINDETER le preste a entidades territoriales. Obras por impuestos, es que se amplía la posibilidad de pagar impuestos a través de obras en las zonas donde no se tengan servicios públicos y donde sean zonas muy deprimidas y estén muy afectadas. Incentivo para empresas de economía naranja, más que un incentivo es un desincentivo, porque el incentivo que tienen hoy las empresas de economía naranja es que tienen unos beneficios tributarios por 7 años y el artículo lo que busca es bajarlo a 5 años. Después siguen otros 5 artículos que también están marcados con una viñeta diferente porque también tienen relación, y habla de reducción transitoria de sanciones y tasas de interés DIAN, conciliación contenciosa administrativa, terminación por mutuo acuerdo, principio de favorabilidad en etapa de cobro y beneficio de auditoría. ¿Qué es lo que hace esta norma? Esta norma lo que le está es dando más facultades a la DIAN, le está dando más autonomía a la DIAN. ¿Para qué? Para que pueda realizar acuerdos de pago y negociaciones con los contribuyentes para que se pongan al día, podrán negociar sanciones, intereses, pero a cambio de que pague el 100% de la obligación al momento de hacer esta negociación, y que se podrán hacer acuerdos de pago, pero que no podrán ser superiores a 1 año. En el beneficio de auditoría, lo que se busca en ese artículo nuevo es cambiar lo que ya está vigente. Resulta que el beneficio de auditoría, lo explicábamos en la sesión anterior de declaración de renta, es que si el impuesto neto de este año es superior comparado con el impuesto neto del año anterior en un 20%, la declaración de renta no me queda en firme en 3 años, que es lo normal, sino que me queda en firme en 1 año. ¿Sí? Es decir, que la DIAN solo tendrá 1 año para revisar mi declaración de renta. Pero si el impuesto neto de la declaración que presento este año es superior a más del 30% comparada con el impuesto neto del año anterior, ya la DIAN no tendrá 1 año, sino 6 meses. Es decir, mi declaración queda en firme en 6 meses. ¿Qué hace este artículo? Lo que hace es modificarlo y colocar que el beneficio de auditoría ya no va a ser para 20%, sino 25%. ¿Sí? Es decir, que si el incremento del impuesto neto comparado con el año anterior es del 25%, entonces ya tendrá 1 año para quedar en firme. Y si es superior al 35%, 6 meses, es decir, que mueve 5%. ¿De qué más habla acá? Línea de crédito con tasa compensada. Entonces, lo que busca el gobierno es, a través del FINDETER, dar unos créditos con una tasa inferior
para algunas instituciones. Modificación del límite de uso de recursos del Sistema General de Regalías. Modificación para precisar ámbito de aplicación del beneficio de las importaciones que no causan impuestos. Entonces acá lo que están haciendo en estos dos artículos son modificando artículos para, digamos, en el del límite de uso de recursos del Sistema General de Regalías, es para poder invertirlos en diferentes obras. Lo de la modificación de ese artículo 428, ese artículo habla desde un beneficio que tienen unas importaciones que no causan impuestos, ¿cierto? Entonces lo que se busca es precisar el ámbito de aplicación de ese beneficio. Así como mencionaba que eliminaron el del plan de austeridad, el del plan de gasto, pues entonces crean otro plan de austeridad donde lo que se busca es algo similar, es durante 10 años empezar a disminuir el gasto. El tema de vigencias futuras también es abrir la puerta a que se puedan comprometer vigencias futuras. Todo eso es para poder solucionar el problema en el corto plazo. Se habla de las sanciones sanción a sustancias psicoactivas, que no es más que cuando nos paran y no hacen la prueba de alcoholemia, pues entonces este artículo lo que dice es que ya ahí no van a medir solo los grados de alcohol, sino que también se va a medir si está bajo efectos de sustancias psicoactivas. Y si eso llegara a suceder, pues lo que pasaría es que la sanción sería mayor y hay unas vigencias y derogatorias. Con eso daríamos por terminado el tema de reforma tributaria y pasaremos al tema de los índices de coherencia, en los cuales, ¿por dónde debemos iniciar? Debemos iniciar por el formulario. Entonces, en este formulario, acá es importante mirar lo siguiente. Acá lo voy a colocar grande. Resulta que la DIAN cada vez tiene más información, ¿cierto? Ya acabamos de ver la reforma que se nos viene, en la cual dicen, de alguna manera, hay que recaudar, recaudar y recaudar. Y una de esas es, miremos a ver quién nos está haciendo trampa. Entonces, se intuye que van a haber más requerimientos. Entonces, por eso vamos a ver los índices de coherencia tributaria. Dentro de esos índices, primero vamos a ver la información de que se dispone en el formulario que antes no tenía la DIAN y que hoy va a ser para ellos mucho más fácil darse cuenta en el cruce de información si de pronto hay alguna inconsistencia. Lo primero es que tienen el reporte de los medios magnéticos, o sea, lo que hablamos, información exógena, el reporte exógeno, ¿cierto? Además, acá quiero hacer énfasis en unos puntos, y es, miren esta casilla 35, aportes voluntarios, AFC, Fondo de Voluntarios de Pensiones y ahorros voluntarios contractuales. Este valor antes se declaraba dentro de un rubro que se llamaba rentas exentas, no se mostraba de manera separada, ¿cierto? Entonces hay personas que acostumbran a colocar valores de aportes AFC que no hicieron, ¿sí? ¿Para qué? Para disminuir el valor de su impuesto. Acá, digamos que la DIAN podrá darse cuenta más fácil. ¿Por qué? Porque van a coger ese valor y lo van a cruzar contra el reporte de medios magnéticos, ¿sí? Porque cuando uno hace un aporte voluntario, esa entidad se lo reporta a la DIAN, ¿cierto? Pero resulta que la DIAN dispone de un sistema que no es el MUISCA, pues es otro sistema que lo que hace es cruzar todas las bases de datos. Entonces, dentro de esos cruces de bases de datos, pues le va a generar unas inconsistencias y esas inconsistencias pues le va a generar unas alarmas. Una de esas alarmas va a ser este renglón. ¿Listo? Otra de esas alarmas es este renglón, intereses de vivienda. Anteriormente tampoco se mostraba así, sino que se mostraba como deducciones imputables. Ahora lo está mostrando acá de manera amplia y suficiente. Entonces también es otro renglón que van a poder cruzar, ¿cierto? Esos dos renglones son claves en ese cruce de información, ¿sí? Y acá ya pasamos a los indicadores. Entonces,
este archivo, esta herramienta, también la van a tener ustedes. Es un obsequio que les hace Comedal, en la cual ustedes van a poder, ¿qué? Tranquilamente coger sus declaraciones, vaciar la información acá y mirar si sus índices arrojan un color rojo, un color amarillo, un color verde, que no es más que un semáforo, donde rojo les indicará que hay un riesgo de requerimiento alto, amarillo un riesgo de requerimiento medio y un riesgo de requerimiento bajo será verde. Entonces, esta herramienta que tiene el formulario del año 2018, el año 2019 y el año 2020, donde ustedes lo único que tendrán que hacer es coger su declaración de renta y colocar los valores. ¿Los valores de qué? Pues de su declaración. Van a vaciar esa información acá. Este es un ejemplo para descargar esa información acá, cada formulario, y se van a encontrar con estas dos hojitas que están protegidas para que no vayan a dañar las fórmulas, porque ustedes acá lo único que tienen que hacer es analizar. Entonces, vamos a mirar qué es lo que se analiza, ¿sí? Cuáles son los famosos índices, los cuales la DIAN hace mayor énfasis. Entonces, ¿se parte de qué? Se parte de la declaración de renta, en las cuales se busca primero todo el tema de rentas. Entonces se inicia por las rentas de trabajo, ¿cierto? En las rentas de trabajo, ¿qué observamos? Observamos que salen tres indicadores. Esos tres indicadores son la relación que hay entre los ingresos no constitutivos y los ingresos brutos. ¿De qué? De las rentas de trabajo. Repito, ustedes acá no tienen que mover nada. Si le dan eliminar, les va a salir que no pueden eliminar nada porque está protegida. Entonces acá todo esto viene de manera automática de los tres formularios del 2018, 2019 y 2020, que lo que vamos a hacer es analizar esas declaraciones y mirar qué, mirar los indicadores que color nos arroja. Entonces, acá en este ejemplo que traemos, ¿qué tenemos? Tenemos que esta persona tuvo unos ingresos que vienen disminuyendo en los 3 años. Y los ingresos no constitutivos, pues los vamos a analizar porcentualmente, donde lo que estamos haciendo es coger 16 millones y dividirlo en 128 millones. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos que esta persona tenía que los ingresos no constitutivos corresponden al 12,6% del ingreso bruto de la renta de trabajo, al otro año del 9% y al otro del 9%, 9,2 y 9,6. Entonces acá, ¿qué nos dice? Si alcanzan a ver acá que dice que hay una ceñita que es una I, y esa I pues la van a ubicar acá y es la explicación de cuándo se va a colocar verde, cuándo se va a colocar amarillo y cuándo se va a colocar rojo. Eso mismo es lo que hace la DIAN. Entonces dice, si el ingreso no constitutivo es superior al 55% de los ingresos brutos, ¿que de dónde sale ese 55%? Recuerde que si esa persona gana honorarios y contrató por menos de 90 días a menos de 2 personas, pues tiene la posibilidad de definir si se toma un beneficio que tienen los trabajadores, ¿cierto? Los que llamamos en rentas de trabajo los empleados, de tener una renta exenta del 25% o restar costos y gastos que están ligados a su prestación del servicio. Entonces, si esa persona no tuvo empleados y se va por rentas de trabajo, esa persona tendrá que hacer un aporte, ¿sí? De el 30%, de un 30% en porcentaje de salud, pensión y fondo de solidaridad, y además podría también tener un aporte extraordinario a pensiones obligatorias, que sería el aporte voluntario a pensiones obligatorias, que sería del 25. Entonces, por eso se suma ese 55. Entonces, si este ingreso no constitutivo
es más del 55%, entonces vamos a colocar acá que fueran 90 millones, mire que ahí no me lo va a cambiar, entonces yo tendría que ir ingresos no constitutivos del 2018, donde están los 16.104.000, y si fueran acá 110 millones, es un ejemplo, yo me vengo acá, me marca en rojo. ¿Por qué? Porque está pasando ese porcentaje. Me devuelvo acá y vuelvo al ejercicio. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué diría? Que el riesgo de requerimiento es bajo. Variación marginal con el año anterior. Entonces dice, si la variación es inferior al 2%, por encima, por debajo, se marcará en rojo. Si está en una variación entre el 1%, entre menos 1 a 1, se marcará en rojo, en amarillo. Y si esa variación, y si no está en ninguno de los dos puntos anteriores, se marcará en verde, ¿cierto? Bajo esa misma metodología se hacen todos los indicadores. Entonces, acá, ¿qué miramos? Miramos en rentas de trabajo la proporción de los ingresos no constitutivos, ¿sí? La proporción de los aportes a AFC, fondos de pensiones voluntarias y ahorros voluntarios contractuales, ¿sí? Que no puede pasar del 30% del ingreso. Y la proporción de las rentas exentas y deducciones dividido la renta líquida, que no puede pasar del 40% de la renta de trabajo. Si se pasa del 40%, se lo marca en amarillo. ¿Y por qué no se lo marca en rojo? Porque la norma dice que no puede pasar del 40% es en la sumatoria de las rentas líquidas. Es decir, si puede pasar del 40% de la renta de trabajo, pero cuando lleguemos a la renta de la cédula como tal, de la cédula general, no puede pasar del 40, ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, mire que esta persona se pasa 43, 92. Entonces, eso genera una alerta. Y esa alerta dice, se marcará en amarillo y se verificará el resultado en la cédula general. Para las personas con honorarios, se hace el mismo análisis, pero también se verifica la variación, los costos y deducciones divididos los ingresos brutos. Y el análisis es el mismo, ¿sí? Y acá está la explicación y los porcentajes. Esta persona, como no tuvo ingresos, pues es cero. También se analiza lo de AFC y lo de rentas exentas. Sería cero porque no tuvo ingresos. En rentas de capital se analiza lo mismo, ¿cierto? Pero los porcentajes van cambiando y acá está la explicación de cada uno, cuándo se marca en rojo, cuándo se marca en verde, cuándo se marca en amarillo. Entonces, este de rentas de capital sería el 63%, entonces este se marca en amarillo, entonces si miramos, dice, si el ingreso no constitutivo es superior al 63 de los ingresos brutos en 2018, 55 en 2019, 44, 23 en 2020, se marcará la casilla en rojo. ¿Por qué 63 en 2018? Por aquello del componente inflacionario, que para cada año cambió. En 2019 eliminaron el componente inflacionario, por eso no aparece. Y por eso el porcentaje sería menor. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos que esta persona, mire que si lo comparamos con el año anterior, el ingreso no constitutivo le disminuyó mucho, el 63%. Claro, ¿por qué se da eso? Porque en el 2019 no hubo, no hubo ese beneficio de ingreso no constitutivo para restarse esa parte no gravada de los intereses. Entonces, por eso fue que se dio esto. Y en el 2020 volvió a estar lo que llamamos componente inflacionario. Entonces, acá lo mismo se hace para las rentas no laborales, son los mismos análisis, pero con porcentajes diferentes. ¿Sí? Y en rentas de capital, mire que también se mira AFC y rentas exentas y deducciones. Lo mismo se hace en rentas no laborales y se pasa a la cédula general. En la cédula general, ya sí. ¿Qué pasa? Que esta es la más importante de la cédula, porque es la que compila la cédula laboral
o de trabajo, la no laboral y la de rentas de capital. Entonces, ¿qué sucede en la cédula general? En la cédula general tenemos que al analizar esto, sucede que si esa variación también se da en los porcentajes mencionados, se va a colocar en rojo. Entonces acá esta alerta es mayor, por eso se marca en roja, ¿cierto? Porque es la más importante de las, porque es la que agrupa, ¿cierto? Lo mismo sucede con AFC. Si se pasara del 40%, entonces pues tendría un problema. Mire que acá, miren, me devuelvo, miren que esta persona tiene una cédula, una renta de trabajo donde las rentas exentas son del 92%, ¿cierto? Y cuando vamos acá a la cédula general, esas rentas exentas no están en el 92%. Listo. Entonces, no se da ese problema. Rentas de pensiones que tenemos, pues esta persona no tiene pensiones, pero si tuviera, pues lo que se busca es los ingresos no constitutivos y las rentas exentas, ¿cierto? Donde recordemos que las rentas exentas para las pensiones hasta 1000 VT por mes están exentas. O sea que si se pasa del 100% es donde va a generar una alerta. En rentas de dividendos, ¿qué se analiza? Se analiza la porción de ingresos no constitutivos, ¿sí? Además, que se analiza la renta exenta sobre la renta líquida pasiva, que si pasa del 80% se marcará en rojo. En ganancias ocasionales, también si pasa del 80% se marcará en rojo. En el análisis patrimonial, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica que el patrimonio rente más del 1%. Es decir, si uno tiene un patrimonio muy alto y una renta líquida muy bajita, se le va a marcar en rojo. ¿Cuándo? Cuando sea inferior o igual al 1%. Y si no, se la va a marcar en verde. Y esa variación, también si la variación es superior al 20%, se le va a marcar en rojo. ¿Por qué? Porque acá esa variación está tomando el incremento del patrimonio de un año a otro, teniendo en cuenta la renta líquida. Es decir, que ahí lo que está haciendo es una comparación patrimonial. ¿De qué manera se puede entender esto? Que si yo comienzo el año con 1.000 millones de patrimonio, o miremos acá en este ejemplo, comienzo el año con 831 millones, lo termino con 990, pues mire que se me incrementó 160 millones, ¿cierto? Pero ¿cuánto fue mi renta líquida? 63. Entonces, yo tengo un incremento de 100 millones de pesos prácticamente, que sería 990 menos 63 menos 831, que eso es cuánto, esos 100 millones dividido 831 millones es el 11,5. Si fuera mayor del 20% se me marcaría en rojo, porque eso querría decir que tengo un patrimonio injustificado, un incremento patrimonial injustificado. En el análisis del impuesto también podemos observar si se me marca en amarillo, en verde o en rojo. Donde, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca acá es mirar si el impuesto disminuye mucho o tiene una variación muy significativa, pues se me va a marcar en amarillo o en verde. Pero si la variación marginal del impuesto neto, el impuesto neto es la sumatoria de estos impuestos, si esa variación, ¿sí?, es mayor en el 20%, se me va a marcar en rojo. Porque mire que esta persona se le disminuyó más del 20%, del 21%. Entonces eso genera una alerta. Todos esos colores rojos son alertas. En el saldo a favor, si llegara a tener saldo a favor, pues ¿qué se analiza? Se analizan dos cosas. Primero, se analiza
el monto del saldo a favor. Para saldos a favor que son superiores a 30 millones de pesos y que, no sé, y que llevan más de 3 años acumulando saldo a favor y no lo reclaman, eso genera una alerta para la DIAN, porque ellos que van a pensar, bueno, con todo este dinero ahí y no viene a reclamarlo, venga, a ver, yo le reviso a ver si es que, si es que me está ocultando algo, ¿cierto? Y lo otro es si las variaciones son muy altas. Si son de más del 20%, se marca en amarillo. Si son inferiores al 20%, se marca en verde. Y si son superiores al 20%, se marcan en rojo. Y en esta hoja que tenemos, acá, pues lo que hice fue como explicar de una manera rápida cada uno de esos indicadores, mostrarle cómo lo calculan, que ustedes lo único que tienen es que colocar la información de la declaración, esto se los calcula solo, y esto le va a marcar unos colores, y esos colores lo van a traer acá, acá lo van a ver, lo vamos a ver más grande, donde qué es lo que podemos observar, acá lo que podemos observar es el riesgo como tal. Miren rentas de trabajo, esta persona tiene un rojo, entonces ya uno mira, bueno, ¿y esa variación qué es? Variación marginal con el año anterior de la relación del ingreso no constitutivo con los ingresos brutos. Pero ¿qué analiza uno acá? Que mire que recuerden que el ingreso no constitutivo es algo que yo me resto. Y acá lo que me está diciendo este indicador es que de 2018 a 2019 me resté una proporción inferior. Eso pues no va a generar ninguna alerta. Entonces, ese rojo para este caso no es importante. ¿Sí? Ya es el análisis que uno le haga a cada uno de estos indicadores. Lo demás está en verde. Esto que está en amarillo es un requerimiento medio, ¿cierto? Esto todo está en verde. Rentas de capital pasa lo mismo. Este está en rojo. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Vea, es que hubo una variación muy grande en esa relación de lo que usted se restó de ingresos no constitutivos versus el ingreso bruto de la renta de capital. Ah, sí, por esa variación se da porque en 2019 no, no me podía restar de los rendimientos financieros una parte como no grabada, lo que llamamos componente inflacionario. Por eso fue que no me resté nada. Entonces ese rojo no es importante, o sea, no le presto atención. En rentas no laborales tengo un amarillo que es costos y deducciones de ingresos brutos. Listo. Entonces, ¿ya qué tengo que ir a hacer? Por eso ese análisis lo tienen que hacer con sus datos y entender qué es lo que tienen en su declaración de renta. En este caso, es porque ese 90% de esa renta no laboral, su mayor valor está en que vendió un activo, vendió un carro y el valor del carro el costo era mayor que por el precio que lo vendió. Entonces, por eso como se compensa con otros ingresos, pues no se pasa del 100, pero está en 90 y por eso se marcó en amarillo. ¿Sí? Dentro de la cédula general está la sumatoria de estos tres, donde ¿qué me marca en rojo? Solo me marca el de la variación del ingreso no constitutivo, que ya lo mencioné acá, y no me genera ninguna alerta. En renta de pensiones no tuvo, entonces todo verde, rentas de dividendos, todo verde, ganancias ocasionales, todo verde, análisis patrimonial, que tiene todo verde, y en el análisis de impuesto, pues en el que hay que concentrarse es en este que dice variación marginal con año anterior del impuesto neto, y es que disminuyó el impuesto del 21 y después del 100. ¿Por qué? Entonces uno se devuelve acá y dice, venga, ¿y qué fue lo que pasó? Y resulta que es que esta persona, los impuestos del año 2020 fue cero. Entonces, ya ahí se tiene que volver a mirar su declaración en 2020 para darse cuenta de que lo que se restó sí tiene soportes. Ah, sí tengo soportes, listo, no importa que le dé la declaración cero de impuestos, eso no es ningún problema. Ah, pero eso le genera a la DIAN una alerta. Sí, claro, porque como he dicho durante toda la charla, la DIAN no son adivinos. Entonces ellos posiblemente puedan requerir a esta persona. ¿Y usted qué va a hacer? Lleva sus soportes y ya, y esa alerta simplemente ellos sí la miraron, por eso lo requirieron, pero no lo sancionaron. ¿Por qué? Porque usted tiene todos sus soportes. También en el análisis del saldo a favor, claro, como le dio impuesto a cero,
pues obviamente si le hicieron retenciones en el año, pues le incrementó el saldo a favor. Entonces, ese es el análisis que uno le hace una declaración donde yo sé que ustedes pueden pensar que es muy técnico, pero acá lo importante es mirar los colores inicialmente, ¿cierto? Si esos colores está todo en rojo, pues pidan ayuda a un amigo. Más fácil que contacten a un contador para que él les lea bien esta información. Ya saben que yo lo puedo hacer o el que ustedes elijan, ¿cierto? Esto es muy importante, sobre todo ahora que están presentando la del 2020, la del periodo grabable 2020, antes de cerrar la declaración, hagan el ejercicio de colocarla acá para que miren más o menos cuáles son los riesgos que van a tener. Con eso, entonces ya terminaríamos esta presentación donde ya mañana les vamos a enviar las memorias y les vamos a enviar este archivo de Excel. Listo, ya dejo acá de compartir. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por siempre contar conmigo y ya saben que yo siempre estoy disponible para todos los afiliados a la cooperativa y para los directivos de esta también. Listo, cualquier cosa, a la orden estoy.